Seguimos con este tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a intentar explicar lo que es la verdadera adoración. Amén. Se habla mucho acerca de la adoración, pero en realidad entendemos qué significa adorar a Dios. Hoy vamos a intentar salir de este lugar teniendo claro qué es la verdadera adoración. Dice Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero subrayar la palabra necesario. Adorar en espíritu y en verdad no es una forma más, no es una opción más que tenemos para adorar a Dios, sino que es la única forma aceptable a Dios, hacerlo en espíritu y en verdad. Quiero leer este mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual, que lo traduce así, dice así: Dios es espíritu, los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Así lo traduce esta versión. Como cristianos estamos llamados a adorar a Dios en espíritu. Debe haber un impulso que viene del mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos lleva a adorar a Dios. La verdadera adoración a Dios no nace de nuestra carne, sino que nace de lo más profundo de nuestro espíritu, de ese espíritu regenerado y vivificado por el poder del Espíritu Santo. La adoración es más que cánticos, es más que palabras. Me refiero a la verdadera adoración, esa adoración que solo pueden ofrecer aquellos que tienen morando en su corazón al Espíritu Santo de Dios. Como dijimos hace un tiempo cuando hablamos acerca de la oración modelo, un verdadero adorador es aquel que con pureza honra a Dios con sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, es decir, con toda su vida. Porque la verdadera adoración es una vida de obediencia a Dios. Y nadie puede obedecer a Dios sin la unción del Espíritu Santo que nos capacita para obedecer a Dios. Dios demanda muchas cosas en su palabra y si no nos capacita el Espíritu Santo para responder a las demandas de Dios en nuestras propias fuerzas y capacidades, nos va a resultar imposible. Amén. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder responder a las demandas que Dios nos hace. Amén. Además, adorar a Dios es un privilegio que solamente los seres humanos tienen, porque se nos ha dado la capacidad de recibir al Espíritu Santo y por el mismo Espíritu Santo nosotros podemos llegar a tener una relación, una comunión íntima y de amor con Dios. Adorar es más que palabras, adorar es servirle a Dios de todo corazón por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué implica la adoración? Se puede resumir en 3 palabras: temor, obediencia y servicio. Temor, obediencia y servicio. Y vamos a ver algunos aspectos que debemos entender y poner en práctica para llegar a ser verdaderos adoradores. Yo creo que todos queremos o deseamos llegar a ser verdaderos adoradores, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, sin el Espíritu Santo podemos intentarlo, podemos parecer adoradores, pero para Dios solo vamos a estar ofreciéndole fuego extraño, cosas que Dios no reconoce ni acepta. Como dije el otro día, pertenecemos a un reino espiritual donde lo humano, lo que procede de nuestras propias fuerzas, no tiene ningún valor para Dios. Amén. Y vamos a ver los siguientes aspectos: temor a Dios y servicio a Dios. Temor a Dios y servicio a Dios es igual verdadera adoración. Adorar es más un estilo de vida que momentos puntuales donde cantamos una canción o le decimos cosas bonitas o frases de gratitud a Dios. Temer a Dios significa, primero, debemos entender que solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones pueden llegar a temer a Dios. Isaías 11:2 dice así: el Espíritu de Jehová
espíritu de temor de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Dios implica la idea de profunda reverencia, asombro y respeto, que guía al creyente a mostrar devoción, honra y obediencia. Vuelvo a repetir esto, el temor de Dios implica la idea de profunda reverencia, asombro y respeto, que guía al creyente a mostrar devoción, honra y obediencia. Y el trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos a reconocer y comprender quién es Dios, qué ha hecho Dios, y no solamente con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón. Dios es el soberano del universo. No hay nadie ni nada que esté por encima de Dios. Es el único que se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra obediencia y nuestra reverencia. Amén. Hechos 9:31 dice que la iglesia primitiva vivía en el temor de Dios, y también dice que con la ayuda del Espíritu Santo esa iglesia iba aumentando en número. Dice que andaban en el temor de Dios. Andaban en el temor de Dios como una forma, como un estilo de vida. Es por eso que vemos en la iglesia primitiva el Espíritu Santo manifestarse con poder. Si leemos el libro de Hechos, vemos que la obra del Espíritu Santo es visible. Vemos al Espíritu Santo haciendo milagros, prodigios, en respuesta al temor que había en los creyentes hacia Dios. Hoy en día tal vez no veamos tanta manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia, tal vez porque falta temor de Dios en el corazón del creyente. Debemos recuperar ese temor de Dios en medio de la iglesia, en nuestro corazón. Cuando hay temor de Dios, hay manifestación del poder de Dios. Lo vemos en la iglesia primitiva. Ellos andaban en el temor de Dios como un estilo de vida. Y vemos que el Espíritu Santo se movía y obraba poderosamente en medio de la iglesia primitiva. Amén. El temor de Dios no es algo natural que nace de nuestro propio corazón, es algo que el mismo Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Y el temor de Dios es lo que nos lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las personas que no tienen al Espíritu Santo pueden cantar alabanzas, pueden decir frases bonitas a Dios, pero no pueden llegar a adorar a Dios, porque es algo espiritual. Si dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, Él provocará el temor de Dios en nuestro corazón, que nos llevará a una profunda vida de adoración hacia Dios. El apóstol Pablo amonesta a los creyentes a que en el temor de Dios vivan en santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice que debemos santificarnos en el temor de Dios. Nos santificamos, nos apartamos de todo aquello que no agrada a Dios porque tememos a Dios. No lo debemos hacer por religión, por costumbre, sino que lo que debe impulsarnos a apartarnos de todo pecado y de todo lo que no agrada a Dios es el temor de Dios, no la religiosidad, no la costumbre. Amén. El temor de Dios nos lleva a apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios, porque tememos a Dios es que nos santificamos para Dios. Amén. Esto de estar en la presencia de Dios y darle a Él la honra que Él se merece es algo totalmente extraño a nuestro ser natural, a nuestra propia carne. Además, el temor de Dios, el temer a Dios, honrarle, reverenciarle, no solo debe ser un deseo, sino que también es una necesidad para el creyente. Así como el cuerpo físico tiene necesidades, necesita ser alimentado, el ser espiritual también necesita recibir alimento espiritual para desarrollarse y crecer espiritualmente. Amén. Necesitamos relacionarnos con nuestro Creador para poder alimentarnos espiritualmente de Dios. Amén. Y la adoración es el camino que nos lleva a relacionarnos y a servir a Dios. Amén. Además, uno de los propósitos por el cual Dios nos salvó es para que le adoremos. Amén. Él nos salvó, nos hizo hijos, formó un pueblo con el propósito de que le adoremos.
Dice la palabra que los impíos, o sea, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Dice Romanos 3:18, hablando de los impíos, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es lo que nos diferencia del mundo. Es lo que el mundo debe ver en la iglesia, que tenemos temor de Dios. Amén. Como dije al principio, la verdadera adoración es una vida de obediencia a Dios. Y cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en siervos de Jesucristo, en esclavos de Jesucristo para obedecerle. Amén. Y la manera en que le adoramos es sirviéndole en obediencia. Esta es la verdadera adoración, servir a Dios en obediencia a su palabra. Hay un versículo que define en pocas palabras lo que es la verdadera adoración, y es Romanos 12:1, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Amén. Servirle y hacer. Esa es la forma correcta de adorar a Dios. Amén. Con este versículo ya no haría falta decir nada más acerca de cómo se debe adorar. La verdadera adoración es dedicar nuestra vida al servicio de Dios y hacer todo lo que a Dios le agrada. Esto es la verdadera adoración. Pero como dijimos, esto es un acto espiritual, no es un acto de la carne, de nuestra propia naturaleza. No puede haber verdadera adoración sin un corazón dispuesto a obedecer a Dios. No podemos adorar en verdad si junto con nuestra adoración no hay un anhelo genuino de obedecer y servir a aquel que nosotros estamos adorando. No hay verdadera adoración sin una rendición. Amén. No podemos adorar a Dios si no estamos dispuestos a servir a Dios. La adoración implica compromiso. Amén. La adoración no nace en la boca, nace de un corazón rendido a Dios. La adoración es un privilegio que solamente tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Los que no han nacido de nuevo pueden darle a Dios palabras, canciones, pero no pueden adorar. Los religiosos hipócritas, aquellos de la época de Jesús, no adoraban a Dios, no podían adorar a Dios porque no obedecían a Dios. Ellos resistían siempre al Espíritu Santo. Esteban, cuando estaba defendiéndose ante los religiosos de aquel tiempo, les dijo: ustedes son duros de cerviz, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ellos ponían cargas sobre las personas, pero ellos no podían llevarla. Ellos no adoraban porque no podían obedecer a Dios. Ellos no tenían una vida activa de obediencia a Dios, por eso no podían tener una vida de adoración aceptable a Dios. Primera de Corintios 12:3 dice así, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Aquí no solo hace referencia a llamar a Jesús Señor solamente con nuestros labios, sino que lleva también la idea de un sometimiento a Jesús, lleva la idea de la obediencia a Jesús. Quiere decir que solamente a través del Espíritu Santo podemos obedecer a aquel que con nuestros labios estamos llamando Señor. Amén. Porque es Él, el Espíritu Santo, el que nos capacita para adorar a Dios y nos capacita para hacer todo aquello que Dios demanda en su palabra. Ahora bien, algo importante, el único ser digno de recibir adoración es Dios. El Espíritu Santo nunca dirigirá o guiará nuestra adoración a algo o a alguien que no sea Dios, porque Dios es el único digno de recibir nuestra adoración. Dice Lucas 4, del 5 al 8, versión Reina Valera.
Dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorases. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí vemos esas dos palabras que hemos estado mencionando juntas, adoración y servicio. Dice, adorarás y servirás. Estas dos cosas van juntas. Amén. Y dice este texto que al único que debemos adorar y servir es a Dios. Ahora bien, como dijimos, el Espíritu de Dios nos revela quién es Dios, qué nos ha dado Dios y qué ha hecho Dios. Amén. Y cuando comprendemos en lo más profundo de nuestro corazón estas cosas, entonces nace el deseo de adorarle y servirle también por medio del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo sobre Dios provoca en nosotros un deseo de adorar a Dios. Amén. Y a la vez también nos capacita para hacerlo. Dijimos unos martes atrás que el Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre obran juntos. Amén. Y el Espíritu Santo trae revelación mayormente por medio de la palabra escrita de Dios. Y vamos a ver brevemente que la palabra de Dios revela lo que Dios nos dio, lo que Dios ha hecho y qué es Dios o quién es Dios. Dice Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Le adoramos por lo que Él nos ha dado. Amén. Piensa un momento lo que Dios te ha dado. Nos ha dado muchas cosas. Por ejemplo, nos ha dado vida eterna, nos ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz, nos ha dado paz, victoria, fuerza, esperanza, poder, etcétera, etcétera. Y por todo lo que Dios nos ha dado es que Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le adoramos también por lo que Él ha hecho. Ha creado los cielos, las galaxias, el sol, la luna, el mar, las montañas, el agua, el aire que respiramos, los árboles, el viento, etcétera, etcétera. Todo esto habla de la grandeza de Dios. Y lo más asombroso, siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, siendo santo se hizo pecado, siendo bendito se hizo maldito sobre el madero, siendo rey se hizo siervo, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra. Por todo lo que Dios nos ha dado, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Salmo 118, 29 dice así, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Le adoramos también por lo que Él es. Sus nombres, Adonai, Elohim, Shalom, Emmanuel, Jehová de los ejércitos, sus nombres revelan su naturaleza. También podemos hablar de sus títulos. Él es Rey, Señor, el Verbo, Juez justo, Príncipe de paz, Dios fuerte, Consejero, fiel, Padre eterno, Cordero de Dios, Gran Sumo, Sacerdote, Varón de dolores, el ungido, el Mesías, el pan que descendió del cielo, la luz que alumbra a todo hombre, la puerta de salvación, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la vida verdadera, la resurrección, la cabeza de la iglesia, el alfa y la omega, la roca, admirable, etcétera, etcétera. Sus atributos también podemos nombrar. Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es inmutable, eterno. Él es justo, es amor, es bueno, es paciente, es misericordioso, es bondadoso, etcétera, etcétera. Por todo lo que Él es que Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que debemos buscar constantemente revelación de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Debemos buscar la revelación de quién es Dios,
de qué nos ha dado Dios y qué ha hecho Dios. Esto nos llevará a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Debemos adorarle y servirle de corazón y en espíritu, no con nuestras propias fuerzas. Amén. Como dijimos, como leímos en el versículo, que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo a la hora de adorar a Dios. La adoración no nace de nuestro intelecto. Muchas veces malinterpretamos lo que es la adoración. Decimos, bueno, el grupo de adoración, como si solo ellos adorasen en la iglesia. Eso no es bíblico. Estamos todos llamados a ser adoradores. Y como dije, la verdadera adoración es una vida de obediencia y servicio a Dios en el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo. Porque como dijimos unos martes atrás, Dios en su palabra demanda cosas a sus hijos que son imposibles de cumplir en nuestras propias fuerzas. Él demanda que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a aquellos que nos han hecho daño. Él demanda que nos santifiquemos y muchísimas cosas más que en nuestras propias fuerzas nos es imposible. Por eso, para adorar a Dios y llevar una vida en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios, necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque no podemos, no somos capaces. Hay mucha gente que piensa que adorar a Dios es cantar a Dios, es llorar delante de Dios, pero eso no. La adoración es algo que se pone en práctica cada día. No es una emoción, es un servicio en obediencia a Dios las 24 horas del día. Es un estilo de vida, la adoración. A eso se refiere la palabra cuando dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y quiero, antes de acabar, volver a repetir el versículo de Romanos 12:1, que dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros, ¿verdad? Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros. Dice, les ruego que dediquen toda su vida, no algunos momentos puntuales en la iglesia, no algunos momentos en casa cantándole alguna canción, sino que toda nuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Dios le agrada. Así es como se debe adorar, dice la palabra. Dije al principio que vamos a intentar explicar lo que es la verdadera adoración. Y creo que ha quedado claro que la verdadera adoración es servir a Dios y obedecerle por el poder del Espíritu Santo. Y solo los creyentes podemos adorar, porque solo los creyentes tenemos morando en nosotros al Espíritu Santo, que nos capacita para servirle y para obedecerle. Debemos recordar constantemente que en nuestra fuerza no podemos adorar y servir a Dios como Dios demanda que lo hagamos. Debemos aprender a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo. Hemos estado viendo todos estos martes atrás que el Espíritu Santo es suficiente. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía. Y a la hora de adorar también está involucrado, está implicado o quiere estar implicado para que esa adoración sea espiritual, no sea carnal. Amén. Así que debemos meditar en esto, meditar en lo que es la verdadera adoración. Es un estilo de vida continuo donde servimos a Dios en obediencia y nos apartamos de todo aquello que a Dios no le agrada. O sea, nos santificamos cada día para Dios. Esto es la verdadera adoración. No es cantar, no es orar, es obedecer y servir a Dios.